Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro conversatorio acerca de la situación fiscal colombiana en el marco del COVID-19. Hoy tenemos con nosotros unos invitados de lujo. El conversatorio va a ser moderado por nuestro rector, Adolfo Meisel Roca, y le voy a hacer una pequeña presentación de sus hojas de vida, aunque son 3 lujos de invitados que no necesitan realmente presentación. El doctor Adolfo Meisel Roca es economista de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado en economía de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y maestría en sociología de la Universidad de Yale. Tiene estudios avanzados en economía internacional del Instituto de Economía Mundial de Kiel en Alemania. Trabajó en el Banco de la República como como gerente de la sucursal de Cartagena y luego como codirector de la Junta Directiva, y a partir de julio de 2018 es nuestro rector de la Universidad del Norte. Tiene numerosas publicaciones sobre economía regional, finanzas públicas e historia económica. Nos acompaña como invitado especial el doctor Juan Carlos Echeverry, quien es economista de la Universidad de los Andes, con doctorado en economía de la New York University. El doctor Echeverry tiene estudios en economía internacional en el Instituto de Economía Mundial en Alemania y de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeñó como ministro de Hacienda y Crédito Público entre agosto de 2010 y septiembre de 2012 y como presidente de Ecopetrol entre 2015 y 2017. Nos acompaña también el doctor Eduardo Lora, quien es economista de la Universidad Nacional y máster de Ciencia en Economía de la London School of Economics. Ha sido director de FEDesarrollo, economista jefe y gerente del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo y presidente de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe. Actualmente está vinculado como investigador asociado al Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y a la Universidad de EAFIT. Los dejo entonces con el doctor Adolfo Meisel, quien moderará este espacio. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con 2 distinguidos economistas colombianos, Juan Carlos Echeverry, ex ministro de Hacienda, ex director de Ecopetrol, ex funcionario del Banco de la República, y con Eduardo Lora, que ha sido un economista con una trayectoria muy importante en investigación. Fue director de FEDesarrollo, hizo una carrera en el área de investigación, larga carrera en el área de investigación en el BID, y lo conocen muchos economistas colombianos porque uno de sus libros pues, ha sido un libro que muchas generaciones de economistas han utilizado y que han conocido. Ambos han estado invitados en nuestra universidad, han dictado conferencias en la Universidad del Norte antes de la pandemia y esperamos que recibirlos nuevamente en nuestra universidad pues después de que hayamos superado esta pandemia. Que ojalá sea más temprano que tarde. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Juan Carlos Echeverry, que va a hacer una presentación, y luego de unos 30 minutos, tal vez yo haga algunas preguntas apenas él termine, para, digamos, romper un poco iniciar este diálogo, y luego seguirá una presentación de Eduardo Lora, y luego vamos a abrirlo al público con una media hora, 20 minutos de preguntas del público que las pueden mandar por el chat, y me las irán pasando y iremos leyéndole a estos expositores las preguntas. Entonces,
Doctor Juan Carlos, lo escuchamos para su presentación y muchas gracias por estar aquí en la Universidad del Norte. Muchas gracias, rector. Y muchas gracias a la doctora Silvia Gloria. Pongamos por favor la presentación. Aquí está. Y déjeme ver, la podemos poner en... ¿Cómo hacemos para que quede toda en pantalla? No sé si me pueden ayudar. Para que queden todo en pantalla. A ver. Si me pueden ayudar los técnicos para que quede en pantalla completa. Y para que yo la pueda poner pasar. vista de presentación abajo. Show. No. A ver. Debe seleccionar usted, doctor Echeverry, abajo, en la barra de abajo, donde está la presentación, como si estuviera en el computador. Ahí me ven. Ahí me ven y me oyen y la ven bien. No, no está la ¿No ven presentación. ¿No ven la presentación? Porque lo hice como si estuviera en el computador. No. A ver, vuelvo acá. Vuelvo acá. Vuelvo acá. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. ¿Ahora la ven? Sí. Pero esperen, porque no es esta. Ay, esta sí es. ¿Ahora ven esta? ¿Uninorte? Sí, está perfecta. Perfecto, listo. Ya. Bueno, vamos a ver 3 temas: la evolución del coronavirus, la actividad económica y qué viene después del manejo. Perdimos 3 minutos, pero los vamos a recuperar, no se preocupen. No voy a recabar mucho en esto para poder ganar tiempo. Simplemente la incidencia ha sido más fuerte en el norte y en el sur que en el centro del país. Y las muertes, pues, frente al nivel normal de muertes, pues, es visible. Como se ve en el área gris, pero pues el sistema de salud colombiano, digamos, ha sido sólido hasta el momento, si bien hubo momentos álgidos. Ya hemos llegado, Colombia, a la línea roja y hemos llegado tal vez a un punto máximo de la curva y empezamos lentamente el descenso. Ojalá este sea el caso. Y en términos económicos, pues la gráfica de la izquierda muestra el VIX y muestra pues que se tuvo un pico muy grande, similar al de la crisis de 2008, pero que ya se recuperó, si bien el mundo no ha vuelto a la normalidad, todavía estamos por encima del 20, y en los credit default swaps que muestran la volatilidad de los países, eso es para deuda de los gobiernos, se ve que hemos vuelto, pero todavía no a los niveles normales. Nosotros estamos alineados con México, que no es bueno, mientras que Chile y Perú están bastante mejor. En el frente externo hay 2 cosas que han sido mezcladas. Por supuesto, el problema de la crisis del petróleo, los precios cayendo y recuperándose, y la tasa de cambio, pues, como un espejo, saltando hasta 4.150, luego volviendo a caer, y ha estado fluctuando entre 3.500 y 3.800 pesos. Y a la derecha sí es algo bueno, y es que las remesas de colombianos en el exterior se han mantenido en el primer semestre de este año, a pesar de la crisis, en 2.3% del PIB. Entonces, las noticias han sido mezcladas en el frente externo. Hice un análisis de las últimas crisis que se ve acá, y
lo que uno ve es que las crisis solían ser cada 8 o 10 años. La crisis puse las crisis en los años de menor crecimiento, no en los años en los que se originó, por ejemplo, la crisis del 82, luego del 91, luego del 99, 2009, aunque la crisis se originó en el 2008, pero el PIB cayó menos en 2009, y en el 2017, aunque la crisis se originó en el 2014-15. Y una cosa el primer elemento que es chocante es que la crisis actual sucede 3 años después de la anterior. Y segundo, que es claramente más profunda que todas las anteriores. Lo que hicimos fue poner en el área gris el momento cero y 12 trimestres atrás y 12 trimestres adelante, y vamos a ver varias variables. Esto es el PIB y es fascinante que las crisis en Colombia solían ser con crecimientos positivos. Solo en la del 99 y en la actual ha habido crecimientos negativos. Eso era una característica sobresaliente de Colombia. Yo le pedí a mis asistentes que repitieran esta gráfica, pero era así, realmente no hubo crecimientos trimestrales negativos, lo cual es bastante exótico. Pero el segundo punto, de nuevo, es el mismo que el anterior. La actual es mucho más profunda que todo lo que hemos visto en los últimos 60, 70 años. Segundo, Colombia es fecunda en medidas. No voy a entrar en todo, pero el punto es que en todas las crisis ha habido medidas externas, medidas que tienen que ver con el frente externo, medidas de gasto y de impuestos, medidas bancarias, medidas sociales, bien sea de más gasto, alivios a deudores, gasto contracíclico, siempre reformas tributarias y medidas de deuda. Entonces, Colombia nunca se ha quedado quieta. Yo creo que ese es de los rasgos más sobresalientes. Siempre se critica que no se hace todo a fondo, pero siempre reaccionamos, y esto lleva a lo siguiente, que hay ajustes fiscales graduales. En todas las crisis, la senda fiscal se mejora. Estos son años, el año cero es el año de la crisis, y si ustedes ven con posterioridad a la crisis, siempre hay un mejoramiento fiscal. En la azul es la crisis actual, entonces cuando vuelve a caer es porque este año 3 del azul es el año 2020, que es el actual. Entonces, el mejoramiento fiscal puede ser gradual, muy a la colombiana, pero siempre es visible. El punto es que ahora, desde este 8.2, que es la línea punteada, pues va a ser mucho más duro. El otro tema es la deuda pública. La deuda pública suele aumentar y se ven las crisis. Solamente cayó en una crisis que fue en la del 2009, que pasó de 39.4, 12 trimestres antes de la crisis, a 31.9, casi 9 puntos del PIB en el 2010. Ahí participé yo también como ministro de Hacienda. Pero en la del 99, por ejemplo, la deuda pasó del 12% al 46% del PIB. En la del 2017 pasó de 34 a 56% del PIB. Y también en la del 82 subió de 7.1 a 15, o sea, se duplicó. O sea, es normal, es típico que la deuda aumente. Y este punto es fascinante. Salvo en una ocasión, las exportaciones aumentaron después de la crisis. Recuerden que la crisis muchas veces tiene devaluaciones. Hemos podido poner la tasa de cambio también. Y la devaluación ayuda a que las exportaciones aumenten. Por lo menos ayudaba en tiempo pretérito, porque ahora ya desde el 2016 no ha ayudado gran cosa. Y fíjense que la línea punteada, que es la crisis actual, tendría un gran alivio, una gran ayuda si las exportaciones crecen, porque las exportaciones, primero, si son petroleras, pues le dan más recursos al gobierno, pero si son de otro calibre, también generan más empleo, generan también más recaudo y sobre todo más divisas. Entonces ayudan en varios frentes externos y domésticos. Entonces es fundamental que las exportaciones aumenten y solían aumentar. No voy a recabar en la caída es brutal, ya la hemos visto, pero en algunos sectores sí se ha dado. Lo que pasa es que obviamente los sectores que más cayeron son los que más se han recuperado, digamos, hay un efecto base. Si usted tiene un denominador más pequeño, pues resalta más. Es el caso de la industria. La industria cayó 37 y se ha recuperado 49. Esto es demanda de energía que es diaria, entonces podemos tener los datos muy recientes. Transporte cayó 20, se ha recuperado 4, agro cayó 7, se ha recuperado 5, entonces cayó menos, se ha recuperado menos. Sector financiero cayó 31, se ha recuperado 16. El gobierno usó una política fiscal que es apoyo a trabajadores, apoyo a empresas, apoyo al sector de salud, y
le pasó también a las familias montos que son a 2.7 millones de familias, montos de 145.000 pesos, que son muy pequeños para una crisis en la cual obligamos a las familias a quedarse en la casa y supuestamente a no salir a buscarse la vida. Muchas familias en acción y familias pobres pues tienen puestos de perros calientes o hacen servicios para la industria, para el comercio y se ganan la vida. Y si los obligamos a quedarse en la casa, hay que darles suficiente dinero para que se puedan quedar en la casa. El gobierno aquí les dio en ingresos solidarios 160.000 pesos, que es muy poco, después lo subió a 240 y después a 300.000 pesos, a 350.000 pesos, que es poco, a 3 millones de familias. Yo he sido partidario que esto debía ser 600.000 pesos, como es en Perú y en otros países. Colombia mayor 80.000 pesos, son montos muy pequeños para el mes para una persona. Y pues el monto total puede estar alrededor de los 7 billones de pesos, pero yo soy de la opinión de que ha debido ser 20 billones de pesos, porque además ese dinero circulaba y probablemente se iba a demandar mayormente de empresas locales, de manera que servía en un choque típicamente keynesiano para ayudarle a la economía. El frente fiscal pues se ha deteriorado 8.2% y ustedes ven aquí que los dos grandes componentes son mayor gasto requerido, el 2.7 que vimos, y ingreso tributario no petrolero que cayó 2%. El choque petrolero no fue tan grande, fue 0.3%, pero entre todos suman a la caída de 2.2 a 8.2 de 6 puntos porcentuales del PIB. Y Fedesarrollo dice, hombre, en el momento en que esto acabe, esto puede ser un golpe, puede ser entre 13 y 17% del PIB, que es un golpe brutal. ¿Qué viene después de la pandemia? Viene varias cosas. Primero, lo estamos viendo, viene el mercado laboral supremamente golpeado con tasas de desempleo urbano de 25%, tasas de desempleo total de 18%, 20%, caídas fuertes en ocupación, en participación laboral. Segundo, un probable deterioro sustancial en la equidad en Colombia. Habíamos tenido una ganancia de equidad casi de 8 puntos porcentuales en las últimas 2 décadas. Y en un solo año podemos perder 5 puntos porcentuales, o sea, perder prácticamente lo ganado en una década, y pues es muy difícil ganar en equidad, de manera que esto es lamentable. Y también el crimen, lo hemos visto recientemente, no todo lo que se recupera es bueno, el crimen normalmente se mueve en esa área gris y había caído a raíz de, esto es la incidencia de muertes, de mortalidad por causas violentas, y obviamente se ha recuperado recientemente. Entonces, desempleo, inequidad y crimen. ¿Qué viene después de la pandemia? Estos son los datos del gobierno, que creo que son muy optimistas. El gobierno dice que el balance primario pasará de 5% del PIB a 1,9 y a 0,7 positivo, que es una recuperación en tan solo 2 años absolutamente brutal. Ojalá se diera, pero creo que hay que ir a misa para que esto suceda. Y entonces eso va asociado con un crecimiento de menos 5,5 este año, 6,6, 5,5, 5 y 4,6, o sea, promedio de 4,5 a 5%, que es altísimo. Tengan en cuenta que veníamos creciendo, saliendo de la crisis pasada al 3,5 a 4 máximo este año. Entonces, yo creo que el año 21 sí vamos a crecer bastante por un efecto base. Claro, porque el denominador de este año va a ser bajo, entonces crecer al 5 o el 6% es posible, pero mantenerse creciendo así el 22-23 es difícil. De manera que yo creo que el gobierno puede estar haciendo cuentas de la lechera. Y eso se refleja, por supuesto, aquí en el frente fiscal. En el frente fiscal, el gobierno dice, esta gráfica reproduce lo que ya dijimos, que pasaremos de 8,2 de déficit a 5,1 y a 2,5. Y yo creo que eso es excesivamente optimista, como sería la senda de deuda que está en el gráfico derecho, que pasaremos de 65 a 56 en 3 años, 4 años y a casi 40, 45 al final de esta década. ¿Qué dicen los analistas? Fíjense que el Fondo Monetario no le cree al gobierno. El Fondo Monetario dice que vamos a caer más este año, no 5,5, sino 7,8, y que el próximo año no vamos a crecer a 6,6, como dice el gobierno, sino 4. Standard & Poor's menos 5 y 4,5, el Banco Mundial menos 4,9 y 3,6, Latin Consensus 4,2 y 3,7, que es un promedio más o menos de 30 analistas, y nosotros en eConcept decimos que va a caer menos 5,5 y va a subir 3,2. De manera que las cifras del gobierno, a la luz de lo que estos otros observadores pensamos, se ven muy optimistas. ¿Y qué pasa con el margen de maniobra? Y es uno de los márgenes de maniobra es, por supuesto,
las calificadoras de la deuda colombiana y están todas en el borde de la calificación crediticia grado de inversión, y hay dos de ellas, Standard & Poor's y Fitch, que son negativas. Moody's es la única estable. Nosotros tuvimos un debate, un diálogo, un panel con Richard Francis en la Andy, y Richard Francis dijo lo siguiente, que hay un año de ventana de oportunidad para el gobierno para que demuestre que se vuelve a crecer y que el déficit empieza a bajar y que hay un panorama creíble. Yo he manejado varias crisis y la credibilidad siempre depende de subprometer y sobrecumplir. Pero si uno se pone unas metas demasiado ambiciosas, o sea, sobrepromete, casi que se fuerza a subcumplir. Entonces creo que el gobierno está haciéndose un flaco favor diciendo que vamos a crecer demasiado y vamos a bajar el déficit demasiado rápido, de manera que se fuerza a subcumplir y a perder credibilidad. Nosotros construimos este escenario rojo, el escenario del gobierno es el azul. Construimos este escenario rojo que es menos ambicioso en reforma tributaria, requiere una reforma tributaria solo de 1 punto del PIB y después una de 0.5 y después una de 0.3. ¿Qué quiere decir esto? Y esto también lo vi en un análisis con Brasil, en un panel que tuvimos hace una semana, y en Brasil dijeron lo mismo, coincidimos sin haber conversado, que se necesitan varias reformas tributarias consecutivas, porque si imponemos una reforma tributaria demasiado ambiciosa, colegas nuestros han dicho y el gobierno mismo, que hay que conseguir 2 puntos del PIB en un año, lo que hacemos es matar la gallina de los huevos de oro. Si usted ahora, unas familias, unos profesionales que no están ganando plata, que están cerrándose las empresas, que están perdiendo el empleo, que les dice que le toca hacer una transferencia al gobierno de 20 billones de pesos entre familias y empresas el próximo año y todos los años de aquí en adelante, pues usted simplemente puede desalentar la propia recuperación de la que dependen sus datos. Entonces, una reforma tributaria que sea paulatina, consistente a través del tiempo, se me hace más realista. El déficit fiscal no se recuperaría tan rápido, incluso que el 8.2 al 5.1 también sea menos ambicioso, pero digamos, llegando al 5.1 el próximo año, irse en una senda que llegue a 2.5 en el 2025, en lugar de una senda, como aparece en la gráfica superior derecha, que llega al 1.1, que es innecesario desde mi punto de vista. Lo que sí es crucial es la composición entre gasto de funcionamiento e inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va a tener el gasto restringido, tiene que recomponer de funcionamiento e inversión. Eso se ve muy difícil, y yo lo pongo ahí es porque estoy seguro que se puede hacer, dada mi experiencia, lo que hicimos en Ecopetrol. Hay unas grandes, usted no necesariamente tiene que bajar el gasto de educación, de salud, ni de militares, pero puede dar más seguridad con el mismo gasto en seguridad, puede dar mejor salud y más salud con el mismo gasto en salud, haciendo reformas de ética, transparencia y cumplimiento de normas, pero no reformas del Congreso, sino una mucha mejor gerencia de la ética, mucha mejor gerencia del presupuesto. Yo no creo que el problema sea hacer tantas reformas. Yo creo que el Estado hay que gerenciarlo mejor y que esta recomposición se puede dar. Les voy a dar el ejemplo de Ecopetrol. Nosotros bajamos a la mitad del gasto de operación y no se perdió un solo barril. O sea, producíamos el mismo petróleo con la mitad del costo operativo. ¿Qué generó eso? Que nos permitió invertir mucho más con la misma plata que teníamos e incluso hacer ahorros. O sea, exactamente lo que está escrito en esta gráfica. Y Doctor Echeverry, ¿Perdón? Doctor Echeverry, discúlpeme, es que estamos pasando nosotros desde el máster las diapositivas, necesitamos que nos vaya diciendo en el momento en que usted quiere cambiar, porque la que usted está viendo en la transmisión es la que estamos pasando desde el máster y no la suya. Estamos en pilares de una estrategia de reactivación económica. No, es que yo no sabía esto, yo iba yo estaba pasando las mías, entonces, bueno, estoy en el plan fiscal, una que tiene 4 gráficas, unas azul. ¿Qué número, 30 o 31? No sé porque aquí no, 28, 29, estoy en la 29. Vale, entonces después de esta, por favor, indíquenos cuándo cambie. Bueno, pero Mil entonces, gracias. Bueno, perfecto, pasamos a la siguiente dice recuperación económica, ¿correcto? Bueno, aquí se ven 3 sendas Seguimos adelante, Mari. Aquí se ven 3 sendas de recuperación económica y la pregunta es cuánto tiempo nos tomará volver a donde íbamos, a la senda en la que íbamos. La senda en la que íbamos
obviamente es una senda contrafactual construida pues en el computador, pero son las líneas, la línea punteada azul, y las sendas posibles son la roja, la azul y la amarilla. Nosotros, fíjense que llegaríamos al nivel que estábamos en el 2019 en 1 o 2 años, y para recuperar el nivel de la senda original necesitaríamos un escenario supremamente optimista y nos tomaríamos hasta el 2025 para llegar allá. O sea, es con un impacto moderado y con una recuperación muy rápida. Pasemos a la siguiente. En la siguiente se ven los pilares de una estrategia de reactivación económica, la diapositiva 31. Aquí entonces voy concluyendo, se ve que se necesita una mejor gerencia del Estado y empezar por el gasto. Los economistas estamos hablando todos de impuestos y yo estoy hablando de que hay que empezar por el gasto. Primero, porque la moral de pago, yo pagué mis impuestos hoy y la moral de pago de los contribuyentes depende de que vean que estamos haciendo las cosas de eficiencia y eficacia del gasto. Y segundo, ética para gobernanza y para generar valor. Las ganancias que se pueden dar si hay una gerencia de la ética en el Estado son brutales, son inmensas. Esto es muy difícil, pero se puede hacer, y además tiene una gran ventaja, es que tiene resultados en el muy corto plazo. En 6 meses o 1 año usted ve cómo bajan los gastos de manera drástica y uno sigue haciendo lo mismo, simplemente le cuesta menos el Estado. Segundo, un salto exportador, lo vimos que es fundamental. Para salir de las crisis, que hay un salto exportador, y ahí es que las extractivas igualen a las extractivas. Tenemos que quitarnos ese estigma que le están poniendo al petróleo, al carbón, a la minería, y dejar que el petróleo, el carbón y la minería nos ayuden, pero también que las no extractivas industriales, de servicios y agrícolas igualen a las extractivas. Ahí pasaríamos a niveles de 60, 70 mil millones o más de dólares, lo cual sería un bálsamo para la recuperación. Y una política industrial enfatizada, y esto está muy claro, está muy bien diagnosticado en logística, estándares y apuestas regionales. Y sobre todo, dejar de hacer comisiones. Yo no sé por qué este gobierno sigue haciendo comisiones de tributarias cuando está sobrediagnosticado el tema tributario, sigue haciendo comisiones de internacionalización cuando está sobrediagnosticado la internacionalización. Hay estudios de todo el mundo, de FEDesarrollo, de la OCDE, del BID, del Banco Mundial, del Consejo Privado de Competitividad, de qué hay que hacer. Lo que hay es que hacerlo, lo que falta es gerencia. Y por último, un nuevo enfoque tributario que está claro, con un foco en renta en los que no tributan y reforma del IVA. Eso es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero pues es indispensable. Pero hay que hacer algo más que economía, hay que relegitimar al Estado, a la economía y a la actividad empresarial. Primero, la inversión en la gente que ya se viene haciendo, y pues con un aumento en pobreza y un aumento en inequidad, tiene que haber una inversión en educación, salud, niñez, vejez y pobreza. Sabemos cómo se hace, pero hay que hacer más. Reformas económicas, pero pro crecimiento y pro exportación. Gerencia, agilidad y orientación a resultados. Y por último, o tal vez de primero, una justicia impecable y eficiente. Está claro en lo que pasó ayer en Bogotá, está claro en lo que pasa en Nariño, en Cauca y en Catatumbo y en Chocó, que si no tenemos un cambio de justicia y seguridad va a ser imposible enrutar a Colombia en una senda de prosperidad. De manera que estas 4 cosas, que fíjense que son más que economía, tienen que ir aparejadas. En suma, Colombia respondió bien a las 5 crisis anteriores, la actual es más severa y demandó financiación novedosa. La economía puede haber tocado piso en el primer trimestre, pero hay casos de COVID que aún aumentan, pero ojalá pues la curva ya parece haberse volcado hacia área de descenso. Los indicadores de riesgo se ajustaron en los últimos 2 meses, pero arreglar la economía implicará una seria transformación del gasto, gradualismo tributario, consistencia a través del tiempo, una política industrial orientada a un éxito exportador y sobre todo credibilidad. El efecto fiscal genera desafíos macroeconómicos y sociales. Los retos no son solo económicos, debemos relegitimar el Estado y lograr una justicia impecable y eficiente. Se necesita una transformación gerencial y ética del Estado y el imperio de la ley, de tal forma que los colombianos opten por creer que el sistema de mercado y de empresa privada puede crear honestidad, prosperidad, equidad, oportunidades y un Estado eficiente. Ahí cierro yo para que volvamos a los siguientes panelistas, al doctor Eduardo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Yo tendría una reacción aquí, digamos, sobre esta magnífica presentación que va a dar, pues, para una discusión más adelante, ya cuando el público empiece a hacer sus preguntas. Entonces, simplemente, como para dejar a Eduardo que se vaya preparando, señalaría este tema. Bueno, uno que nos deja con una preocupación clara sobre el tema fiscal, en la medida en que el escenario fiscal es más complejo de lo que se está asumiendo en el marco fiscal de mediano plazo, tanto pues este año como el año entrante, con las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista pues de credibilidad y de que el ajuste tiene que venir por algún lado. Sí. Poco probable del gasto, pues digamos, eso sí es, digamos, si no hay la plata, se tiene que o recortar o prestar, y las posibilidades de endeudamiento en este momento pues muy limitadas. Entonces, y un recorte en medio de esta pandemia y de esta crisis de empleo pues muy complejo. Entonces, digamos, y la pregunta obvia que digo, bueno, si tú fueras el ministro de Hacienda, ¿a qué le apostarías en este momento? Mira, yo creo que hay que tener, uno tiene que tener un equilibrio. Lo que pasa es que si nosotros, Adolfo, si nosotros pensamos que uno puede sacarle a los colombianos 20 billones de pesos al año, 2 puntos del PIB, del bolsillo, a las empresas, que los van a necesitar para recuperarse, y a las familias, que los van a necesitar también para salir de este golpe, pues lo que vamos a hacer es que el Estado le va a quitar la sangre a un paciente que está anémico. Entonces, mi temor es que el tema tributario se tiene que dar, por supuesto, pero se tiene que dar gradualmente. Y el gobierno tiene que poner el resto de gasto. La gente dice es que nosotros no podemos tocar el gasto. Claro, porque nosotros queremos tocar el gasto siempre es en la ley de presupuesto. Yo no creo que el gasto se debe tocar en la ley de presupuesto. Presupuesto es algo que está predefinido prácticamente. Yo creo que el gasto se debe tocar es en la gerencia del gasto en los ministerios, en la actividad del Estado. Y yo creo que un componente fundamental es la gerencia de la ética y el cumplimiento de normas. La cantidad de gasto que hay en escapes, en pérdida. Nosotros hicimos un cálculo cuando yo estaba en planeación de cuántos pesos hay que mandarle en salud para que le llegue a una persona necesitada, y era 1,40. O sea, 40 centavos se perdían en el camino. Y en pérdida negra. Sí, exacto. 1,20. Y yo lo que diría sería vacío si yo no hubiera tenido la experiencia. Tú pones una gerencia de la ética que tiene muchos componentes. Nosotros en Ecopetrol teníamos 20 estrategias, todo tipo de cosas. Y pudimos bajar el gasto operativo a la mitad, Adolfo, a la mitad. Donde se pueda, en el gobierno no se puede bajar a la mitad, pues se puede bajar el 20, el 30%, forzando a que la gente sepa. Y hoy por hoy, cuando hay machine learning, cuando hay inteligencia artificial, cuando hay big data, cuando hay, en fin, hoy por hoy tú puedes saber exactamente dónde está cada peso, ¿sí? Y quién se lo está cogiendo. Y gerenciando eso, tú puedes bajar los gastos del gobierno sustancialmente. Eso, digamos, eso de nuevo suena fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero tiene una inmensa ventaja, Adolfo, y es que sucede rapidísimo. En 6 meses, en un año, los gastos hacen así. Ahora, tú no necesitas quitarle gasto a la educación, no necesitas quitarle el gasto del presupuesto. Recompones ese gasto para que haya mejor y más educación. Recompones ese gasto para que haya mejor y más salud. Tú no vas a ahorrar esa plata, pero la tendencia de crecimiento la puedes manejar un poco mejor y recomponer, sobre todo hacia inversión, porque la inversión, que es donde siempre ponemos el ajuste, se está quedando en los huesos. Entonces, yo creo que por una cosa, tributaria más gradualista que el gobierno y de gasto mucho más agresivo que el gobierno. En un ejercicio que hicimos aquí en la Costa Caribe y que tal vez tú escuchaste, se llama Casa Grande Caribe, que se hizo una serie de centros de investigación de la Costa Caribe. Se hizo el cálculo de que cuánta plata se necesita para llevar en 12 años la pobreza extrema en el Caribe colombiano a lo que y la pobreza en general a lo que se tendría Colombia entre 12 años. Sí. Y perfectamente viable hacerlo.
Con la Uno plata actual. con la plata actual y mejorando un poquito el recaudo de impuestos locales, que se puede hacer también, como tú lo sabes. Eh, pero entonces se priorizan cosas que no son los elefantes blancos que sabemos, obras que no necesitamos. Bueno, Entonces, en el, malas fíjate una inversiones cosa, o corrupción. claro, fíjate una cosa. Eso lo que quiere decir es que uno, si uno fuera ministro o manejara estas finanzas, uno tiene que estar detrás de cada peso, detrás de cada peso. Solo ahí uno sabe para dónde van los pesos. Y cuando la gente sabe que uno está encima, los pesos ya no van para ningún lado. Porque para cogerse 10, para robarse 10, tú tienes que hacer un contrato de 100. Cuando la gente sabe que no se puede robar 10, no hace el contrato de 100. Entonces tú te ahorras 100. Esa es la magia de la ética. La magia de la ética es que dejas de gastar en una cantidad de bobadas en las cuales sirven para que la gente robe, pero no le sirven al país y a la región y a los más pobres. Entonces es gana-gana. Te queda más plata para invertir en las cosas que sí importan. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a darle aquí no pudiéramos quedar toda la noche, pero vamos a darle la palabra a Eduardo Lora para su punto de vista. Y también, y si difiere con alguna de las cosas que se han dicho, pues también muy interesante. Pero él ha trabajado con propuestas, digamos, en el tema particular de reforma laboral, porque todo esto es un paquete de que el país va a tener que atender el tema tributario, el tema pensional, que es parte del ajuste ese tributario que vamos a tener que hacer, y el tema que se ha hablado de una reforma laboral. Entonces, sin más preámbulos, le doy a Eduardo Lora la palabra. Eduardo, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Adolfo. Y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Yo, en realidad, solamente me voy a referir a un tema que yo creo que quedó muy bien motivado en la presentación de Juan Carlos, y es el de cuál deberían ser las prioridades tributarias, porque es obvio que hay que fortalecer los ingresos. Puede que no sea posible hacerlo de inmediato y no en la magnitud que se necesita de inmediato, pero hay una serie de cosas que se pueden empezar a hacer ya, y eso es en lo que me quiero concentrar. Quiero concentrar solo en el tema de las prioridades tributarias. Y como ya lo mostró Juan Carlos, pues la razón de eso es porque pues tenemos un problema muy grave fiscal. El déficit fiscal va a pasar este año del 2,5% del PIB que estaba el año pasado a 8,2% del PIB. Es un aumento impresionante, y la deuda pública pues va a subir por encima del 65% del PIB, que es una cifra muy difícil de mantener, porque implica obviamente unos costos de pago de la deuda enormes. Entonces, tenemos un problema fiscal y tenemos que resolverlo. En parte, insistió mucho Juan Carlos, y estoy muy de acuerdo, tiene que hacerse con mayor disciplina en el gasto y con un gasto más eficiente y más transparente, que se preste menos a corrupción. Estoy totalmente de acuerdo, pero todos sabemos que tenemos que también trabajar el lado de los ingresos. Y en el lado de los ingresos, me parece que el gobierno pues está desperdiciando el compás de espera que le están dando los mercados, que nos lo mostró también muy bien Juan Carlos. El gobierno ha tenido acceso al crédito en buenas condiciones. Y a pesar de, digamos, de que el déficit fiscal ha aumentado, el déficit externo no ha aumentado, lo cual nos ha permitido que la tasa de cambio en realidad haya tendido a bajar desde el pico en el que llegó en marzo, que nos mostró Juan Carlos. Y no tenemos señales de fuga de capitales. De hecho, están aumentando, se han mantenido las remesas, etcétera. Entonces, tenemos una situación que tenemos un compás de espera. Pero como está claro, y nos lo dijo también Juan Carlos, todo esto puede cambiar. En parte porque hay presiones de aumento del gasto social e de inversión, y porque han surgido propuestas muy aventuradas de reforma tributaria, pero sobre todo porque estamos al borde de perder el grado de inversión. Hay un compás de espera. Ese compás de espera quizás es de un año, no sabemos ni siquiera si sea de un año, puede ser de menos. Por lo tanto, es cómo lo vamos a hacer. Y el gobierno no ha mostrado nada de cómo quiere usar ese compás de espera. Entonces, para tratar de identificar las prioridades tributarias, que es lo que yo quiero hacer en esta presentación, yo creo que este cuadro es útil porque nos muestra cómo es que en Colombia se recaudan tan poquitos impuestos.
siendo que las tasas de impuestos son relativamente altas. Y aquí lo voy a mostrar no con todos los impuestos, sino con el ejemplo de los 3 principales impuestos, que son el impuesto de renta a las personas, el impuesto de renta a las sociedades y el IVA. Esos 3 impuestos conjuntamente recaudan el 12% del PIB, como se ve en el extremo de la derecha, aquí abajo, 12% del PIB, pero deberían recaudar 33% del PIB, dado las bases tributarias y dadas las tasas de tributación. Este debería ser el recaudo. Y nos pareceríamos a los países de la OECD, a los cuales pertenecemos, de hecho, que recaudan algo de ese orden, pero recaudamos muchísimo menos. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por 2 razones. Una es porque tenemos una tasa de evasión brutal. Yo tengo aquí mis propios cálculos de las tasas de evasión y he puesto también los cálculos de la tasa de evasión de la DIAN. No voy a entrar en los detalles de por qué hacen diferencia, pero de todas maneras son enormes. Enormes. Quiere decir que, por ejemplo, en el IVA, por evasión, perdemos una cuarta parte del recaudo potencial. En el impuesto de renta a las sociedades perdemos entre una tercera parte y la mitad. Y ni qué hablar del impuesto de renta a las personas. Entonces, al final, aunque uno tiene unas tasas que son relativamente altas, pues cuando uno tiene esta tasa de evasión, pues ya ha perdido una cantidad. Pero no solamente eso, sino que después tenemos un montón de exenciones y descuentos, y me voy a concentrar en cada una de estas cosas en el resto de mi presentación. Una tiene una cantidad de exenciones y descuentos que se comen otro pedazo del recaudo que podría tener. De hecho, nos comemos 7.8 puntos del PIB, del recaudo que podríamos tener, y por eso terminamos con este recaudo miserable. O sea, un recaudo de 12% del PIB, incluso sumando otras cosas, recaudo en Colombia, incluso sumando seguridad social y de todo el recaudo en Colombia, llega por allá a 18% del PIB, que es una tasa muy baja. No, ni siquiera es comparable, digamos, es más baja que los promedios latinoamericanos y es mucho más baja que la de los países de la OECD. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las prioridades tributarias, yo creo, tienen que estar en 4 cosas que las estoy poniendo aquí en letras enormes para que queden clarísimas y las voy a mostrar y repetir esta lámina no sé cuántas veces. Hay que combatir la evasión tributaria. Ese es lo primero que hay que hacer y es totalmente consistente con el mensaje que nos estaba dando Juan Carlos. Si por el lado del gasto hay que ser transparente, por el lado de los ingresos hay que ser igualmente transparente y combatir la evasión tributaria. Y ahora voy a dar unos ejemplos de cómo es que eso se hace. Y luego hay que aumentar el recaudo de cada uno de esos 3 impuestos principales que he mencionado, empezando por recortar las exenciones y exclusiones del IVA, y ahorita voy a mostrar lo que eso significa. Eliminar los tratamientos diferenciales en el impuesto de renta a las empresas, que también voy a explicar en mayor detalle qué significa. Y reducir las deducciones y rentas exentas del impuesto de renta. Entonces, son unas prioridades muy claras. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo con esto. No, yo no creo que haya ningún académico, analista, experto, exministro, etcétera, de Hacienda, etcétera, que vaya a decir, no, eso no hay que hacerlo. No, esto hay que hacerlo. Por lo tanto, yo creo que es muy importante tener la claridad sobre qué tanto puede rendir esto y qué es concretamente lo que significan estas 4 prioridades. Entonces, empecemos por el tema de la evasión, que creo que es el más importante, primero porque es por el que más recursos estamos perdiendo, es el canal por el que más recursos estamos perdiendo, pero además porque es el más justificable de atacar ya. Uno puede decir, bueno, yo los impuestos, aunque haga una reforma ahorita, no los voy a empezar a recaudar, sino un poco más adelante. Claro, por supuesto, porque este no es el momento, no es fácil recaudar ahorita más impuestos. Pero lo que sí no tiene ninguna justificación es decir, no, ahorita no vamos a atacar la evasión tributaria, eso lo vamos a dar para después. No, obviamente que no, eso hay que hacerlo ya. Entonces, ¿qué tipo de cosas son las que hay que hacer cuando uno habla de combatir la evasión tributaria? Yo aquí he hecho un resumen de 6 cosas y voy a dar ejemplos de qué son cada una de estas cosas. No cada una, pero algunas de estas cosas. Entonces, combatir la evasión tributaria son cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el registro contable y el reporte de las transacciones de las empresas y las personas para que tenga que declarar y las declaraciones de impuestos sean transparentes y auditables, etc. Hay que cambiar las prácticas para influenciar a los legisladores que hacen que se pasen reformas de último momento que no están cuantificadas y que no están justificadas. Hay que hacer unos esfuerzos enormes de sistematizar el manejo de la información tributaria.
La DIAN está muy atrasada en sus sistemas de manejo de datos y sobre todo en su coordinación de sus propios sistemas de manejo de datos con los de otras entidades. Voy a hablar algo sobre eso. Hay que fiscalizar y castigar a los evasores. Y hay que también hacer algunas cosas relacionadas con certificación y práctica de las profesiones de contador y asesor tributario, algo que es muy importante que Adolfo lo tenga en la cabeza para las cosas que puede hacer la Universidad del Norte sobre eso. Y luego hay también cosas que hacer en las prácticas de operación y régimen laboral de la DIAN. No me voy a detener en cada una de estas cosas, pero voy a dar ejemplos como para que ustedes lo puedan sentir un poquito más cerca. ¿Qué diablo es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, en el registro contable de las empresas, en Colombia se permite que las empresas utilicen sus cuentas bancarias para hacer cualquier cosa que no tienen que ver con el giro del negocio y eso, por supuesto, se presta a evasión tributaria, porque a través de las empresas se hacen gastos que no corresponden a los negocios, que en muchos casos corresponden a gastos personales. Por lo tanto, habría que castigar el uso de cuentas de empresas y de fundaciones para gastos personales. El caso de fundaciones pues es evidente y muchas empresas o muchas personas que tienen ingresos muy ricos tienen unas fundaciones que les sirven como, digamos, para pasar por ahí los gastos que no aparezcan o que se deduzcan de sus propios ingresos y pagar mejores impuestos. Es necesario, por ejemplo, que en el registro contable de las empresas se valoren todos los activos a precios de mercado, cosa que no se hace, los inmuebles, las acciones, etcétera. Una cosa importantísima en Colombia, hay que prohibir el uso de efectivo en transacciones de inmuebles, acciones, etcétera. Colombia es uno de los países donde más se usa el efectivo. Y en muchísimos casos en transacciones que no tendrían ninguna justificación de hacerse en efectivo y que son muy grandes. Incluso, por ejemplo, si uno va a la encuesta de presupuesto de los hogares, uno ve que en Colombia todo el mundo paga cuando compra un carro, así sea un carrito chiquito o grande, ¿no? Paga 10, 15, 20 millones en efectivo, que es una cosa increíble. Y cuando se hacen transacciones de inmuebles, obviamente todo eso quiere decir que todas esas transacciones no quedan bajo el radar de la DIAN y que no pueden ser sujetas de impuestos. Entonces, eso les da un ejemplo del tipo de cosas en esa área. En el área de sistematización y manejo de la información tributaria, Colombia tiene que adoptar los estándares de los sistemas con los que tiene intercambios de información, porque si no, los intercambios de información en los países donde otras personas pueden estar llevando el dinero y en los paraísos fiscales, etcétera, pues no se puede sistematizar y no se puede estudiar. Por la misma razón, la DIAN tiene que hacer compatibles sus sistemas de información internos, primero que todo. Por ejemplo, en la DIAN hay una cosa increíble y es que los sistemas de información de impuestos no se hablan con los sistemas de información de las aduanas y los dos pertenecen a los impuestos nacionales y aduanas y los dos pertenecen a la DIAN. Entonces, uno no puede cruzar la información fácilmente en la DIAN de una misma empresa por sus importaciones y sus exportaciones y por lo que está declarando en sus impuestos de renta. Eso es totalmente insólito. La DIAN, por ejemplo, no puede utilizar la información de la superfinanciera o de los bancos porque no la tiene sistematizada, o de las registradurías, etcétera, etcétera. O sea, la DIAN no ha llegado al siglo XXI. Y obviamente no es porque falte información, es porque falta la tecnología y los sistemas adecuados para manejar información. Los mismos sistemas con los que la DIAN maneja su información con los contribuyentes, programita de Muisca y cosas de ese estilo, son totalmente inadecuados. Entonces, bueno, esto y las otras cosas que aparecen listadas ahí, pues son ejemplos de cómo estas cosas son realmente centrales para que se pueda combatir la evasión. En otra de las áreas que he mencionado, de la fiscalización y el castigo de los evasores, pues en Colombia esto es una área lamentable. O sea, en Colombia el fraude fiscal no es un delito. Entonces, no hay cárcel, la fiscalía prácticamente no lo persigue. No se ha puesto a funcionar la Dirección de Crímenes contra la Hacienda Pública, que por ley se creó en la Fiscalía, pero no funciona todavía, no existe. Y hay unos beneficios que se conceden, por ejemplo, a quienes son auditados para que paguen sin ningún castigo cuando no declararon bien y para que no se les vuelva a hacer auditorías posteriores. Entonces son unas cosas fantásticas que realmente hacen que los evasores vivan muy tranquilos. En Colombia la evasión es una actividad de muy bajo riesgo. Y incluso de muy poca sanción social. Entonces, esto es un tema realmente central donde la transparencia, como la que hablaba Juan Carlos con respecto al gasto, aplica totalmente con respecto a los impuestos. Un tema que vale la pena mencionar, dado que estoy hablando en una universidad y dado que está su rector aquí presente, es que es muy importante elevar la práctica
de las profesiones de contador y asesor tributario. Yo creo que en Colombia sería muy deseable que se restrinja la asesoría tributaria a profesionales que han sido certificados por universidades que impartan la formación legal y ética que requieren este tipo de actividades, y que se haga responsable ante la justicia a los asesores tributarios en los casos de evasión en las que ellos hayan intervenido, y a su vez se responsabilice a las juntas directivas de las empresas por la contratación y el desempeño de los asesores tributarios. Es decir, necesitamos un tinglado en que haya ojos puestos sobre quienes toman las decisiones y hacen las declaraciones de impuestos, para que sepan que ellos son vigilados, y para que además entiendan cuál es el compromiso, los compromisos éticos y las obligaciones que tienen con el país por el hecho de tener las profesiones de contador o de asesor tributario. Entonces, eso pues era como para, como dije, como para darles una idea ya de carne y hueso de qué es lo que uno habla cuando habla de combatir la evasión tributaria. Hablemos de los otros temas, que son ya más convencionales en el sentido de que son cosas que normalmente pasan por el Congreso, porque hay que cambiar las leyes, y se discuten más abiertamente, etcétera, y en las cuales hay muchas cosas que hacer. Entonces, IVA, impuesto de renta a las empresas, impuesto de renta a las personas. ¿Cuál es el problema del IVA? El problema del IVA es que, como vimos, perdemos una gran cantidad de recaudo por las exclusiones y las exenciones. Las exclusiones son cosas que sencillamente no están grabadas, el que vende este tipo de cosas o el que produce este tipo de cosas no tiene que declarar para pagar el IVA, y entonces pues se pierden una cantidad de recaudos. Las exenciones son gente que sí está metida en el régimen, pero que tiene una tasa que no es la tasa normal del 19%, sino una tasa más baja, por ejemplo, una tasa cero, que no es lo mismo que estar excluido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno está excluido, y esto es importante que lo entiendan los que no saben acerca del IVA exactamente, cuando se está excluido quiere decir que si hubo impuesto, que si hubo IVA que se pagó por los insumos de estas cosas, por ejemplo, qué sé yo, servicio de transporte, supongamos que yo tengo un bus o no sé, una empresa de transporte y qué sé yo, hay IVA que se paga en la compra de los vehículos o hay IVA que se paga en las reparaciones. Bueno, pues ese IVA ya se quedó pagado. Eso es todo. Pero en cambio, digamos, cuando hay una exención, por ejemplo, los productos del sector pecuario, libros y revistas, y la tasa es cero, el productor de estos bienes puede recibir los recibos, tener los recibos de los proveedores de esos insumos por el IVA que pagaron los productores de esos insumos e ir a que le devuelvan a él la plata de esos IVAs. Entonces, eso tiene un costo que es un costo importante. Muy bien. Entonces, ¿qué tanto de esto vale 6% del PIB? ¿Qué tanto de esto se puede recortar? Bueno, esto, naturalmente, que todo se podría recortar y se debería recortar y no tiene justificación. Por ejemplo, el caso más terrible es los del producto del sector pecuario, que no solamente tienen este tratamiento, sino que además sabemos que en el sector agrícola prácticamente no se pagan impuestos, los catastros están desactualizados y por lo tanto no se paga impuesto a la renta sobre las tierras. Además, el sector agrícola recibe todo tipo de ayudas, etcétera. Esto es una cosa, pues, que no tiene realmente ninguna justificación. Lo mismo que los productos de la agricultura que aparecen aquí, etcétera. La justificación que siempre se le da a estas cosas es que uno no quiere gravar la canasta familiar. Pero eso no tiene mucho sentido, porque como ya se demostró en esta pandemia, precisamente, existen los métodos para devolverle a las familias pobres lo que pudieron haber pagado sobre el IVA, y eso vale muchísimo menos que esto. Lo que se ha devuelto del IVA en estos meses, si la memoria no me falla, creo que vale el 0.1% del PIB, o creo que es menos incluso. Entonces, eso no se compara pues con estos costos enormes que básicamente benefician a los grandes consumidores, porque los grandes consumidores pues consumen mucho, es como, digamos, como una definición. Entonces, si quitan los impuestos al sector pecuario y los quesos carísimos, pues los consumimos los ricos y no los van a consumir los pobres, y por lo tanto el beneficio del IVA lo recibimos los ricos en vez de que lo reciban los pobres. Ahora, hay otras cosas que no se pueden eliminar fácilmente porque no pertenecen, digamos, a la economía de mercado propiamente. Por ejemplo, las rentas de alquiler imputadas de las que los propios propietarios
valdrían las rentas de sus propias propiedades, pues eso no se puede grabar, pues porque es una cosa imputada. Lo mismo vale decir de los servicios de la administración pública que no pertenecen a la economía de mercado y servicios de educación. Por ejemplo, la educación pública, pues obviamente que tiene un costo, pero como no pasa por el mercado, pues no tiene un... Entonces hay cosas que no se pueden, digamos, las de aquí para arriba, muy difícil grabarlas, pero las de aquí para abajo sí se pueden grabar todas y se podría, por lo tanto, reducir buena parte de esto. Muy bien, eso pues sobre el tema entonces del IVA. Pasemos al otro impuesto, que es el impuesto de las empresas. El impuesto de las empresas pasa una cosa parecida. El impuesto de las empresas tiene unas cosas que se llaman rentas exentas, que son, digamos, cosas que no van a entrar para el cálculo del impuesto. Y tiene además unos descuentos tributarios, digamos, que son cosas que se deducen directamente del pago de impuestos. Y el cálculo que hay, basado en las mismas estadísticas de la DIAN, es que todas estas cosas valen más o menos 0.4% del PIB. Además está, aparte de eso, la deducción por inversión en activos, que no está sectorizada y por eso no la he puesto aquí, que vale más o menos como un 0.1% del PIB. Entonces aquí tenemos más o menos 0.5% del PIB. Eso es grosso modo lo que valen las exenciones en renta exenta, descuentos, etcétera. Sin incluir, sin embargo, una serie de ítems de los que se sabe muy poco porque la DIAN no da los datos y es parte del problema de falta de transparencia de las declaraciones de las empresas, que son una serie de rentas que no se consideran ingresos para fines del cálculo de la renta, donde hay cosas difíciles de justificar. Algunas quizás se podrían justificar, pero hay otras difíciles de justificar. Esta es la lista. Esta es la lista de los ingresos que no son constitutivos de renta ni ganancia ocasional y que por lo tanto es como si no existieran desde el punto de vista tributario, pero hay cosas difíciles de justificar. Entonces, para decir una cosa, volvamos otra vez al sector agrícola. Están los subsidios del gobierno, por ejemplo, a Agroingreso Seguro, están los apoyos económicos que recibe el sector agrícola, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, está las utilidades en enajenación de acciones, que obviamente es una fuente de ingreso enorme para los capitalistas, es de lo que se gana uno cuando vende las acciones, etcétera. Por ejemplo, la utilidad en la venta de casa de habitación no se graba. Es decir, hay una serie de cosas y esto no está cuantificado. Aquí sencillamente está categorizado una clasificación que hizo Juan Pablo Córdoba de cosas que, digamos, se ignoran completamente para hablar del impuesto de renta de las empresas y de las personas y que tienen un valor que es posiblemente muy grande, no se ha contado. Luis Jorge Garay hizo unos cálculos en un libro reciente en que posiblemente esto puede ser algo del orden de 0.8, 0.9% del PIB. O sea, aquí puede haber, quizás él está exagerando, porque hay cosas que sí se justifican que no entren, porque ya han pagado impuestos, pero hay muchas que no se justifican. Entonces, ese es el tipo de cosas en las que se habla cuando se habla de hacer los impuestos de las empresas más transparentes, más cercanos pues a lo que digamos sería deseable por fines de eficiencia y que haga que el sistema impositivo para las empresas sea un sistema más equitativo desde el punto de vista horizontal, o sea, que dos empresas que son más o menos iguales y que están incluso en el mismo sector, pues paguen lo mismo. Eso no ocurre ahora. Eso no ocurre ahora porque todas estas arbitrariedades hacen que unas empresas paguen más que otras sin mayores justificaciones económicas. Y por último está el tema del impuesto de renta a las personas, que seguramente es el que más le interesa a la gente que está escuchando esta presentación. Y aquí el problema es parecido y es un problema muy grave. Y es que en realidad la tasa de impuesto a las personas, aunque en principio es grande, estas son las tasas nominales que arrancan desde cierto nivel y entonces uno tiene tasas desde 19% hasta 39% de impuesto. Uno dice, wow, esto es una cosa enorme, esto es una tasa altísima de impuestos. Sí, pero cuando se ve cómo se hace el cálculo, en realidad es mucho más bajo, porque a los ingresos que uno recibe, digamos, no sé, ubíquense ustedes aquí en esta escala a ver dónde están ustedes de sus ingresos mensuales. Digamos, supongamos que usted gana 5 millones de pesos o 6 millones de pesos. Está en este segundo renglón, ¿ok? Vamos, que usted gana 6 millones de pesos mensuales. Bueno, en principio esa tasa debería ser 19%, así está clasificada. Sí, pero para calcular ese impuesto a usted primero se le quitan unas cosas que no son parte de la base, tales como, por ejemplo,
la parte de contribuciones a la seguridad social, por ejemplo. Pero además se le deduce de eso hasta el 40% de rentas exentas. Y entonces al final, esta persona, si utiliza todo eso, lo que puede descontar de sus impuestos, resulta pagando una tasa que va máximo hasta 3.8% sería la tasa efectiva. O sea, solo pagaría 3.8% sobre esta suma, porque pues cuando se aplican todos los descuentos y eso, la tasa efectiva se reduce a esto. Bueno, y resulta que una persona que en Colombia, y todo esto se refiere al año 19, ¿no? Es lo que hay que presentar este año, la declaración que hay que presentar este año. Bueno, resulta que una persona que en Colombia está en este escalón, que gana entre 5, 6 millones, 7, 8 millones, pues está en el percentil 90, 95 de los ingresos laborales en Colombia. O sea, pertenece fácilmente al 5 o al 7% más rico de la población y prácticamente no paga impuestos. Entonces, bueno, claro, uno puede seguir subiendo en la escala, pero incluso en los niveles más altos, que es el que se gana 100 millones mensuales, arranca pagando una tasa del 26 sobre los ingresos laborales, no sobre otros impuestos, porque además otros impuestos están licuados por otras razones. Si uno coge los ingresos de las personas más ricas, cuyos principales ingresos no son los laborales, sino cuyos principales ingresos son los ingresos de capital, porque son rentistas, son accionistas, etcétera, pues resulta que en principio esta podría ser la tasa efectiva de impuestos, la tasa nominal de impuestos, digamos, sería esta. Estos son los súper ricos. Estos son las personas, este es el 10% más rico dividido a su vez en deciles, o sea, este es el percentil 91, el percentil 92, el percentil 93, etc. Entonces, y uno lo que observa es que aquí, a medida que uno avanza a partir de cierto punto, no al principio, pero a medida que uno avanza a partir de cierto punto, entre más rica es la gente, menos impuestos paga, como su tasa efectiva. Y si uno descompusiera este grupito, a su vez en 10, encontraría lo mismo. Entonces uno tiene que hay un problema enorme de falta de progresividad allá arriba, progresividad, si se quiere, excesiva aquí abajo, porque claro, pues nadie paga sino hasta el percentil 90 y pico, y luego en las partes más altas, que ni siquiera aparecen aquí, por el lado de los ingresos de capital, tampoco me paga, por los ingresos de laborales sí, pero por los ingresos de capital no. Entonces tenemos un problema pues muy grave en los dos lados, que es lo que hay que hacer para reformar pues el impuesto de renta a las personas. Entonces, bueno, con esto concluyo mi presentación, volviendo a mostrar una vez más, ya que vieron, digamos, de qué se trata, volviendo a insistir una vez más, cuáles creo yo que son las prioridades tributarias sobre las que nadie discute, todo el mundo está de acuerdo con esto. Hay otras cosas que son más discutibles, cómo grabamos a los dividendos, si ponemos un impuesto al patrimonio, si ponemos una presuntiva, en fin, hay otras cosas que se prestan más a discusión, pero realmente estas cuatro es una cosa sobre la que se puede llegar a un consenso público y que no se hace sencillamente porque los que tienen los grupos de interés, grupos de empresas y los grandes ricos, especialmente los capitalistas, tienen una gran influencia directa en parlamentarios individuales que consiguen que los apoyen en esta situación de cosas que es muy preocupante. Bueno, esa era mi presentación. Muchas gracias. Entonces, aquí hay, bueno, pero antes de, digamos, tenemos, bueno, yo voy a hacer una pregunta a Eduardo Lora. Salgo como deprimido porque yo tengo una tasa efectiva mucho más alta de la que veo por ahí, pero bueno. Claro, porque eres asalariado, claro. Y no, porque soy asalariado, que los asalariados somos los que llevamos el bulto, porque no tenemos cero oportunidad de evadir. Y como tú sabes, entonces... Pero tenemos unas exenciones enormes. De todas maneras. Bueno, sí, tenemos unas exenciones, ciertamente, pero incluso con esas exenciones la tasa efectiva es bastante alta, en muchos casos. Pero, bueno, acuérdate el gráfico ese de la curva del elefante de Piketty, ¿no? O sea, sí, claro. Somos el sándwich, o sea, los de muy altos ingresos se le han mejorado la cosa. Los de ingresos bajos pues se mantienen más o menos y a quien se nos ha caído los ingresos en el mundo por todas estas cosas, porque esto no es solo un fenómeno de Colombia, que tiene que ver con los asalariados que
no hay formas de evadir. Entonces, hay una pregunta aquí que pues la formulo para Eduardo, porque no sé, no se estableció, sí se estableció un nombre, pero creo que pega en esto. Bueno, pero hay que hacer, digamos, parte digamos, de lo que necesitamos para salir de este meollo fiscal es un mayor crecimiento, claramente. Entonces, ¿cómo hacemos para que la política fiscal, las reformas tributarias que hagamos sean procrecimientos, Eduardo? Porque eso va a ser parte de esto. No podemos salir solo cobrando más, tenemos que salir creciendo más también. Claro, ¿no? Y eso sí, pues es una pregunta fantástica y que realmente agradezco mucho que la haga Adolfo, porque la razón por la que todos los técnicos y los economistas y los analistas están de acuerdo en que esas son las prioridades, las cuatro que mencioné, es porque todas a su vez son pro eficiencia y pro crecimiento, precisamente. O sea, porque ¿qué es lo que nos mata cuando tenemos un sistema tributario lleno de arbitrariedades y exenciones y eso? Pues que las empresas no se dedican a hacer lo que mejor saben, sino que se dedican a hacer lobby y hacer maromas tributarias y hacer maromas financieras para no pagar los impuestos. Y además eso hace que los recursos queden mal asignados porque arbitrariamente hay unos sectores y unas empresas que les va muy bien, sin ninguna razón económica de que sean más eficientes, ni que tengan buenas razones para crecer más, mientras que unas empresas que pueden ser muy eficientes las mata a palos los impuestos, porque la tasa de impuestos para la empresa que sí paga todos los impuestos es altísima, es prohibitiva. Entonces, realmente, estas cuatro prioridades son prioridades totalmente pro crecimiento. Lo mismo vale decir sobre el IVA. Es decir, cualquier economista que le haga cualquier análisis le va a decir, no, mire, entre más diferenciadas sean las tasas de tributación, peores son para la eficiencia. Entonces, totalmente claro que estas son pro crecimiento. Y lo más pro crecimiento que hay, es combatir la evasión. Pues porque, claro, en la medida en que usted combata la evasión, podría recaudar menos de otros impuestos y en la medida en que combata la evasión, el gobierno tiene más recursos que puede utilizar. Entonces, ¿qué hay más pro crecimiento que combatir la evasión? Es algo sobre lo cual, increíblemente, en Colombia no hay el suficiente, digamos, unión de fuerzas suficiente para que todo el mundo se convenza y el gobierno se convenza y los políticos se conversan de que tienen que aceptar que hay que combatir la evasión. Los políticos no combaten la evasión porque nadie se lo está pidiendo. La fiscalía no combate ni persigue a los evasores porque tampoco nadie se lo está pidiendo. Muy bien. Bueno, hay una pregunta aquí que formula Leopoldo Gómez para Juan Carlos Echeverri. Bueno, y la pregunta anterior no era mía, era de Iván Luzardo. Para Juan Carlos dice Leopoldo Gómez que si estamos ante un problema del huevo y de la gallina, que para que exista Estado de Derecho se requiere crecimiento, pero para esto último se requiere Estado de Derecho. Juan Carlos. Micrófono. Yo coincido con lo que dice Leopoldo, porque China tiene el mismo problema. China, todo el mundo dice, la forma de mantener el Partido Comunista en el poder es tener una economía boyante. Estados Unidos en el siglo XX logró que la democracia se solidificara porque fue una economía supremamente exitosa. Y fíjense que los problemas democráticos que se ven ahora en Estados Unidos es porque el centro de Estados Unidos se quedó muy pobre y las costas se quedaron muy ricas. Y los votantes de Trump y de Bernie Sanders, que fueron los que se fueron a los extremos, son los votantes del centro del país. De manera que si hay una relación directa entre estabilidad democrática y éxito económico. Y yo nada más claro lo que viene en el 2022, o tenemos éxito económico y la promesa de que ese éxito económico se puede mantener durante los próximos, digamos, en el mediano o largo plazo, en el horizonte de una familia, de un joven, etcétera, o vamos a tener un problema de estabilidad muy grande. Los jóvenes, cuando van a la universidad es una promesa. Es la promesa de que yo al salir consigo trabajo, el trabajo es bueno, me pagan bien, es retributivo intelectualmente, pero retributivo económicamente, y tengo una carrera en la que voy a ascender durante 20 años. Si yo salgo de la carrera con una deuda de ICETEX, me gano $1,5 millones de pesos, no puedo dejar de vivir donde mis papás,
no puedo ni siquiera pagar la deuda de ICETEX, no puedo casarme y tener, ni aspirar a tener un carro o tener 3 hijos, etcétera, etcétera. Pues la promesa de la educación se vuelve falsa y muchos jóvenes están optando por no ir a la universidad. Entonces, fíjense que es un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Y mi gran temor, para terminar ahí, es que estamos dejando los círculos virtuosos. Para mí, ir a la universidad, que me crié con ICETEX, pagué mi universidad con ICETEX, la promesa se me cumplió. Pero mi hijo tiene 14 años y yo no sé si la promesa se la va a cumplir. Entonces, no solo para la sociedad como un todo, sino para cada uno de los jóvenes que están entrando, y estamos hablando en una universidad que están pagando matrículas altas, etcétera, si esas promesas se van a cumplir, la economía y la democracia, la economía y la estabilidad van juntas. Bueno, muy bien. Otra pregunta. María, bueno, le voy a hacer una pregunta a ambos. Desde aquí, en la costa Caribe, tenemos mucho interés en el tema de tener una mayor integración integración con la economía mundial. Es una región de vocación claramente exportadora, de una región con una vocación de abrirse al mundo y donde en un país que, ahí viene la discusión, un estudio reciente de Jorge García y Enrique Monte para el Banco de la República mostraron que es profundamente proteccionista todavía, donde mostraron además que, como ustedes saben, las reformas que se hicieron a comienzos de los 90 bajaron los aranceles, lo cual era relativamente fácil, pues no, digamos, mecánicamente, no políticamente, pero inmediatamente empezó por la puerta de atrás una contrarreforma de incrementos en proteccionismo paraarancelario, hasta tal punto que estamos, de acuerdo al estudio que ellos han hecho, en un nivel de protección similar, si no peor, del que había a comienzos de los 90. Entonces, ha habido incluso ahí la preocupante movimiento de que algunos sectores todavía defienden un proteccionismo aún mayor. Entonces, quisiera, digamos, saber cuál es la reacción de ustedes en esa discusión que pues, es de tanto interés para esta región. Entonces, Juan Carlos y después Eduardo. Pues mira, desde Urabá hasta La Guajira, empezando con el banano, siguiendo pues con Tolú y Coveñas con el petróleo, siguiendo con lo que es Cartagena, con la agricultura y con la industria cartagenera barranquillera, hasta Guajira con el gas, bueno, y las importaciones ilegales en La Guajira. Yo creo que la vocación de la costa ha sido por 300 años de comercio exterior. La costa Caribe claramente tiene una ventaja de una cercanía con Estados Unidos que es evidente. Y el país simplemente en los últimos 20 o 30 años se ha volcado sobre Cartagena y Barranquilla. Santa Marta y las otras ciudades están menos desarrolladas. De manera que yo definitivamente creo que esa es la apuesta correcta. Lo que pasa es que tenemos costos de energía caros, tenemos un problema de producción de mano de obra, tenemos, o sea, la localización de muchas empresas, el reshoring ahora que está de moda, que es sacar empresas de China y pasarlas a México o a Costa Rica o a Colombia. En Barranquilla estamos haciendo un trabajo muy interesante con la alcaldía y con la embajada aquí, pro bono. Yo ahí estoy ayudando simplemente con energía positiva, pero uno podría traer 20 o 30 empresas a Cartagena, Barranquilla, ojalá Santa Marta también, a otras ciudades, para exportar, y empresas que aumentarían la base industrial y la base agropecuaria, no solo industrial, porque muchas son agropecuarias o industriales, de manera que yo sí creo que esa es la apuesta correcta. No sé si Bruce McMaster hizo una exposición muy interesante sobre el tema de las barreras no arancelarias y un poco me dejó la duda con un debate implícito con el argumento de García y Montes en la ANDI, y valdría la pena entender mejor eso, pero digamos, yo tengo entendido mucho que ver con el bajo exportador, por ejemplo, Reficar, sin ir más lejos, y todo en Ecopetrol y la capacidad
de generación de más valor con productos derivados del petróleo también está en Cartagena, ¿no? Muy bien. Eduardo, sobre este tema. No, yo solo le agregaría eso. Yo estoy muy de acuerdo con enfatizar la vocación exportadora obvia de Barranquilla y de la costa. Yo solo le agregaría la pregunta que realmente el problema más grave de las protecciones no arancelarias y de las dificultades para competir internacionalmente, en gran parte por ineficiencia, se dan en el sector agrícola. El sector agrícola colombiano era mucho más productivo en términos relativos con los patrones mundiales en los años 70 de lo que es ahora. El sector agrícola colombiano es un sector supremamente atrasado tecnológicamente. No digo que todo, no digo que haya sectores que no funcionen bien, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que toda la mecánica del sector agrícola no está orientada a la exportación. Exportamos muy poquito y cosas relativamente tradicionales. Hay que ver los productos nuevos que han generado Costa Rica, Perú, México, etcétera, en los últimos 10 o 20 años, en condiciones de competencia y de apertura. Colombia prácticamente no lo hemos visto. Estamos en lo del aguacatejas, es el único, digamos, producto nuevo, pero hace mucho tiempo que no vemos surgir un producto de la importancia, qué sé yo, las flores que surgieron por allá en los años 70, o en alguna época los langostinos, por ejemplo, producto pues pecuario, o marino, si uno lo quiere poner así, en el cual pues el principal productor era la zona de Cartagena. Entonces, yo sí creo que hay mucho que Colombia puede hacer en el sector agropecuario, que está impedido por ese tratamiento completamente rentista, de bajo pago de impuestos, de baja eficiencia, de muchísimas ayudas, de todo tipo de controles no arancelarios, etc. Bueno, aquí veo unas preguntas de algunos. Voy a leer una pregunta de, bueno, no sé el nombre, pero teniendo en cuenta el déficit fiscal y el poco consumo por parte de la población, ¿cuáles serían las bases para una reforma tributaria a la que no afecte gravemente al ciudadano del común? Entonces, Juan Carlos, digamos, ¿cómo no se saldría perjudicado al ciudadano del común? Pues yo creo que Eduardo hizo un buen barrido excelente de donde hay sitios. Digamos, la administración de la DIAN está inclinada sobre los hombros de los que pagamos impuestos hoy. Y además inclinada sobre, por ejemplo, el IVA. Cuando yo era ministro con Juan Ricardo Ortega, era impresionante cómo en la DIAN les fascinaba, era dedicarse a las devoluciones de IVA, porque las devoluciones de IVA generaban posibilidades de corrupción. Y no a las auditorías de renta, por ejemplo. Entonces uno tiene un sistema de incentivos perverso en la DIAN, ¿no es cierto? La DIAN y aduanas no está dedicada a perseguir la plata de los informales ricos, que los hay muchos y que hay, pues, Eduardo ejemplificó eso. Y uno tiene que forzar ese liderazgo. Eso es un tema de liderazgo y gerencia que tiene que venir, yo creo que desde el presidente de la República, porque en la DIAN hay unas fuerzas oscuras. La DIAN es un sitio muy, muy complicado. Yo creo que hay sitios muy complicados en el país, uno de ellos es la DIAN. Entonces, sin un cambio de gerencia eficaz en la DIAN, que se puede dar, pero necesita el liderazgo más potente del país para cambiarlo, sin eso es muy difícil. Y eso sí, yo estoy de acuerdo en quitarle a la persona del común el peso. ¿Por qué? Hoy ya acabo de pagar impuestos. Y pues son impuestos, pues lo mismo decía Adolfo Méndez, decía, no, nosotros, o sea, los impuestos siempre son sobre el que la DIAN tiene una red amarrada, que es el profesional formal o el empresario formal que paga, y a esa red vuelve la ordeña y vuelve la ordeña y vuelve la ordeña. Y hay 5, 6, 8 redes que no ordeñan nunca, que son el contrabando, que etcétera, etcétera. Entonces yo me iría por ese lado antes de volver a ordeñar
al ciudadano del común. Y pues no digamos, con rigor la respuesta la de Eduardo, entonces no voy a reclamar más. Bueno, Eduardo, aquí hay una pregunta que me parece que es natural que te la haga a ti. Es la siguiente. Dada la alta informalidad, tenemos 5 capitales, o sea, se refieren a la costa Caribe, entre las 10 ciudades más informales, y el bajo cambio estructural que caracteriza a la región Caribe. ¿A qué apuntarle en esta región? Sí, esa es una pregunta que me parece muy interesante porque yo creo que el sitio donde se resuelven los problemas de la informalidad es en las ciudades, no es tanto en las políticas nacionales. En Colombia estamos, por lo menos los economistas, muy acostumbrados a discutir qué tiene que hacer el gobierno nacional para reducir la informalidad. Pues todavía puede hacer algunas cosas, por supuesto, sobre todo quitarle impuestos a la nómina y hacer una reforma pensional pro empleo formal. Pero a pesar de eso, la cosa central es la que hagan las ciudades. Y entonces a mí la pregunta me parece muy acertada. Y yo creo que el número 1 para eso es que las ciudades tienen que insertarse precisamente a los mercados internacionales e incluso a los mercados nacionales produciendo cosas sofisticadas. Es decir, las ciudades crecen en su empleo formal en la medida en que se diversifican. Porque al diversificarse aparecen, digamos, nuevas capas geológicas de empleo en sectores más altos y más altos y más altos. Los sectores básicos siempre son los mismos y siempre tienen más o menos el mismo tamaño. Ahí uno no tiene por qué pensar en que tiene que hacer muchos esfuerzos para que aparezca el empleo formal en las cosas básicas. Esas siempre están ahí. Y en eso no se diferencian las ciudades grandes de las chiquitas. El problema que necesita es resolver el problema de generar sectores más complejos. Pero eso no basta. Parte del problema que tienen las ciudades caribeñas es un problema, digamos, doble o triple que afecta tremendamente a las mujeres. Y el problema de la informalidad es en gran medida un problema del mal uso de los recursos, aparte de la complejidad que ya lo mencioné, el mal uso de los recursos femeninos. Las mujeres en general están mejores educadas que los hombres y podrían ser más productivas, pero no lo son. Pero no lo son, porque a las mujeres les cuesta mucho trabajo encontrar un empleo. En gran medida porque no hay servicios de cuidado de los niños, y entonces tienen que buscar un empleo que se ajuste más o menos a sus responsabilidades, entre comillas, en el hogar. Y además hay graves problemas de transporte. En la medida en que crecen las ciudades, las mujeres no se pueden mover tan lejos porque las mujeres tienen que estar disponibles cerca de sus casas. Pero además a todo eso se suma el machismo. Y el machismo, hay que decirlo con palabras gruesas y subrayadas, en especial para las ciudades del Caribe. No son las únicas machistas. Pasto, por ejemplo, es una ciudad también súper machista. Y eso es un tema que hemos estudiado en el Banco de la República, en un proyecto que hicimos, en un libro que publicamos hace unos años con el Banco de la República, que se llama Desempleo Femenino en Colombia, donde tratamos de ver el comportamiento de los hombres y de las mujeres en las decisiones del hogar y en las decisiones de búsqueda de empleo, etc. Y nos dimos cuenta que las ciudades caribeñas siguen siendo muy machistas. Entonces, eso le dificulta, o sea, las mujeres tienen todo tipo de dificultades para trabajar. Entonces, yo diría, mire, dos cosas. Resuelva el problema de las mujeres, que tiene todos estos aspectos, y trate de generar sectores más complejos. Miren, voy a darle una nota, digamos, positiva, y voy a hacer un anuncio. Hoy salió un documento de la serie de borradores del Banco de la República sobre los avances de la mujer en la sociedad colombiana, de un grupo de economistas del Banco de la República, Ana María Inegui, Ana María Trivín, María Teresa Ramírez, y es un trabajo, digamos, lo estuve hojeando, me pareció maravilloso. Yo sabía desde la época que, digamos, que yo estaba en el banco, habíamos hablado de esto, que se hiciera, porque era un vacío que teníamos. Entonces, los recomiendo ese trabajo a todos los que nos escuchan, porque hay un avance muy grande que uno ve palpablemente. Sé que, claro, esta es una región donde se va a beneficiar mucho de eso. El 53% de nuestros estudiantes en la Universidad del Norte en este momento son mujeres y tienen un promedio
por encima del de los hombres. Entonces, y no están en todas las carreras. Yo no me voy a meter en Honduras, digamos, porque yo creo que esto es un tema, digamos, complejo, digamos, de por qué en una carrera sí y en otras no, pero hay carreras muy difíciles como medicina donde predominan las mujeres. Entonces, digamos, bueno, ingeniería crecientemente, pero en todas las ingenierías hay muchas mujeres y 53% del total de la universidad, con muy buenos resultados, son muy buenos estudiantes. En promedio tienen mejor resultado académico. Y bueno, y muchas de nuestras decanas, tenemos decana, bueno, la decana de Derecho, nos presentó hoy, tenemos directoras de departamento y tenemos muchos estudiantes Serpilo, que es una de las cosas que a mí me entusiasma más. Tenemos en la universidad cerca de 4.000 estudiantes Serpilo Paga, lo más que cualquier universidad en Colombia. Y realmente cuando uno estudia las hojas de vida, ve el desempeño de estos muchachos, realmente ve pues, el inmenso impacto que tiene sobre sus vidas y de sus familias también y de sus compañeros. El colegio que tenemos más Pilo Paga es un colegio de Soledad, que como ustedes saben, pues Soledad predomina población vulnerable, y la explicación de por qué es que cuando los primeros se ganaron la beca de Serpilo, todos los compañeros vieron que ellos podían estudiar becados en una universidad de excelencia, y entonces se pusieron a estudiar para sacar en Saber 11 muy buenos resultados, o sea, un efecto de una externalidad positiva. Entonces, eso me estimula mucho. Yo no me puedo, digamos, ya tenemos como 3 minutos para una última pregunta. Se acaba de aprobar en el Congreso la ley de la reforma de regalías. No sé si Juan Carlos, que hizo la penúltima reforma de las regalías, pues todavía está para firma esta del presidente, conoce el resultado, ha tenido tiempo para mirar el resultado de esa reforma, y si tiene alguna opinión sobre el tema. Sí, les van a dar más recursos yo creo que los economistas aquí hemos sido excesivamente paternalistas con las zonas productoras, pero pues a mí me tocó sufrir, entre comillas, las zonas productoras y el cuento de que no se producía petróleo que porque no nos dejaban, que porque les habíamos quitado las regalías era paja, pero todos los economistas me iban a Fedesarrollo y le repetían esa vaina, y yo venía de todas las zonas productoras y yo hablaba con todos los alcaldes, pero bueno, en fin, se creyeron el cuento y les devolvieron un montón de plata y se las devolvieron sin controles. Se las devolvieron para aquellos sin OCATs. Entonces, bueno, pues se van a robar un montón de plata. El problema de que no hay proyectos es el problema de fondo, es un problema de Colombia en general, que no sabemos madurar proyectos. No hay disciplina de capital, que es el proceso de maduración de un proyecto, desde que uno tiene la idea hasta que la ejecuta, y la ejecuta bien. O sea, Reficar fue un proyecto mal madurado. Si en Ecopetrol se maduran más proyectos, mal proyectos, imagínense en las alcaldías y gobernaciones del país. Pero pues, digamos, a mí me parece bien que las cosas se reformen. Yo creo que la reforma ya ha pasado 8 años y nada queda perfecto. Colombia hace eso bien. Colombia 6, 8 años se ven las cosas que uno tiene que calibrar las reformas. Entonces a mí se me hace bien que la hayan reformado. No, nada es para que quede perfecto nunca. ¿No? Eso todo es mejorable. Y le quitaron la plata al ahorro. Curiosamente, todo el mundo dice que cuando hay bonanzas no ahorramos. Hacemos una bonanza. Era una reforma que ahorraba las bonanzas y entonces ahora le quitamos el ahorro. El ahorro eran 13 billones de pesos. Ahora quitamos el ahorro, no el que existía, lo que existía lo cogió Carrasquilla para financiar el COVID, pero el ahorro hacia el futuro, y ahí mordieron todo y repartieron. Y otra cosa que no me gustó es que lo llenaron de cajitas y la plata debe llegar libre para que los departamentos y municipios inviertan libre. El Sistema General de Participaciones, que también participé yo en hacerlo, estaba lleno de cajitas y eso fue un error.
Y entonces los recursos deben llegar libres y pues ahora le metieron muchas cajitas. Yo me puse en mi época y logré pasarlas sin cajitas. O sea, la plata llega y cada departamento y municipio escogen sus prioridades que van cambiando. Pero, digamos, no soy fundamentalista. Había que cambiarla. Los OCADs, esos 1000 y pico OCADs que se crearon, que no eran de ley, los han creado después, había que acabarlos. Eso estaba bien y pues, dentro de 4 o 5 años o 6 años reformaremos lo que no, digamos, uno va calibrando todos los sistemas y me parece bien que lo hayan reformado, Adolfo. Bueno, sí, pero con el caveat de que yo estoy de acuerdo contigo, digamos, entregarle a esos municipios productores, digamos, que tienen una fragilidad institucional, para ser un poco eufemístico, pues no es la mejor asignación de recursos. Y yo personalmente pues, creo que fue un avance haber sentado al principio de que esto es de toda Colombia y que debe tener como prioridad erradicar la pobreza. Exacto, primero se distribuyó en todo el país, bueno, eso se mantiene, pero que para que se le entregue la plata tú tienes que tener un proyecto que tiene que ser aprobado, que tiene que estar diseñado, se le paga la preinversión y el estudio de inversión. Tiene que haber un proyecto estructurado que esté madurado, porque es que si no se hacen muchas cosas. Yo siempre cito la estación de buses que hay en La Guajira, maravillosa, creo que es en Uribia, es maravillosa, divina, como de Suiza, y no hay un solo bus. Todos los buses paran en la esquina, en el cruce de las vías, ahí paran todos los buses y la gente se monta. Y la estación queda a 100 metros allá abajo, no hay un solo bus, está cerrada. Eso se hizo probablemente con regalías. Pero hicieron la estación donde no se monta la gente, y donde sí se monta, no le hicieron nada. Entonces gastamos la plata, hubo PIB, hubo inversión, o sea, todo lo que los economistas valoramos está. Probablemente valió el triple de lo que debió haber valido además. Pero no sirve para nada. Entonces, es bueno, y más de eso. Muchas gracias. Y con ese elefante blanco, como demostración de que tenemos que mejorar la inversión pública, terminamos esta amena conversación con Eduardo Lora y Juan Carlos Echeverry. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto en la universidad. Gracias, Adolfo. Muchas gracias por tenerlos y a Eduardo. Un abrazo a ambos. Hasta luego, Juan Carlos. Gracias. Hasta luego. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.